Quirios Radio, presencia de Dios. En Quirios Radio presentamos el programa Esta es nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Conducido por Mauricio Alvarado y Alex Campos, laicos al servicio de la iglesia. Hablemos de Dios aquí entre amigos, del magisterio de nuestra iglesia. Celebremos y compartamos ese regalo, recordando que esta es nuestra fe. A partir de ese momento, en Quirios Radio, presencia de Dios. Bueno, muy buenas noches, hermanos, hermanas. Dios les bendiga abundantemente. Realmente muy feliz, muy contento de estar acá de nuevo con cada uno de ustedes, compartiendo en su programa Esta es nuestra fe. Hoy martes 23 de julio, aquí en compañía de mi hermano José Pérez. José, saludos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Espero que bendecidos. Bueno, saludo ahí a la gente que nos está viendo a través de Facebook Live. Muy agradecido de estar aquí, muy comprometido, de verdad. Es una responsabilidad muy grande el enseñarles a los demás y el hablarles a los demás de las verdades de nuestra Santa Madre Iglesia, que es la custodia de la fe. Y bueno, esperando que el programa de hoy sea de mucha bendición para todos y cada uno de quienes nos escuchan y nos ven a través de Facebook Live. Claro, muy bien, saludando e invitándolos como siempre, ¿verdad?, a que compartan el programa para que a través de las redes sociales llegue a muchas más personas. Nos encuentra en Facebook Live, ¿verdad? Dele ahí me gusta, dele compartir para que llegue a muchas más personas. También nos encuentra en YouTube, búsquenos como Esta es nuestra fe. Estamos para servirles. Igualmente contamos con el número de WhatsApp en cabina también, 7265-1177. 7265-1177 para que también haga sus comentarios o ya sea directamente en la plataforma Facebook para que pueda también participar con que es su programa Esta es nuestra fe. Comenzamos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Decimos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma oración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pedirte, Padre Celestial, en esta noche maravillosa, que envíes tu Santo Espíritu, Señor, para que Él sea nuestro Maestro, nuestro guía, para que Él nos permita realmente profundizar en tus verdades, profundizar en el regalo de la fe. Pedirte por todos los que comparten este programa, también con cada uno de nosotros, Señor, para que tú toques nuestras mentes, abra nuestros corazones, Señor, nos dé sabiduría, capacidad de entendimiento, para que toda reflexión, toda enseñanza que a través de este programa tu Santa Iglesia nos quiera traer, Señor, sea para una verdadera edificación nuestra y para mayor gloria y honra tuya. Todo lo pedimos, Padre, orando en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor, nuestro Dios y Salvador,
orando en la fuerza, en la guía y en la luz del Espíritu Santo que habita en nosotros desde el día del bautismo. Y todo lo pedimos a ti, Padre, porque tuyo es el poder, tuya es la gloria, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Amén y amén. Saludando desde ya, tenemos a Cristian Mora en sintonía, ¿verdad? Un saludo para don Cristian, un saludo para Evelyn también, Evelyn Cerdas Mora. Evelyn, ¿será familia mía? También saludando aquí en cabina, hoy nos acompaña don Mario. Don Mario, no tiene... Don Mario Moya, no tiene micrófono. Don Mario Moya, el DJ está, Mario. el DJ Mario, estamos en 330. en la 330, Sí. Entonces don Mario está sin micrófono. Bueno, igualmente saludarle a Y al don caballero, Mario y al compañero. A Leo, ¿verdad? A Leo también, DJ aquí Es que en esta cabina hay Quirios todo, Radio, DJs. sí, es que hay demasiada gente por acá. Entonces, bueno, saludarlos a ellos también, que nos están acompañando aquí en controles, en cabina. Sin ellos sería imposible este programa. Saludar a todos los que nos están acompañando igualmente en sintonía y volver a repetir la importancia de compartir este programa para que llegue a muchas personas más. Saludo a mi mamá Margarita Cerdas, que está en sintonía también allá en San Juan de Dios de Desamparados. Ok, José, continuamos con el tema, ¿verdad? Hemos venido hablando ya varias semanas con el tema de la Eucaristía y estamos en camino al tema de la misa, sobre la misa, ¿verdad? Sí, un saludo también, ¿verdad, José? Un saludo a Ruth Amador, que se acaba de poner en sintonía también, a Ruth, y con ella a toda la pastoral familiar de IPIS, y con ella a toda la gente que trabaja por y para la familia, realmente importante, una labor sumamente importante. No, que la semana pasada estuvimos hablando de la preparación previa y bueno, cuál debería ser nuestra postura dentro de la celebración eucarística. Y esta semana, ¿qué nos toca? Ok, vamos a hablar de algo muy importante. La semana pasada decíamos, hablando de nuestra forma de vestir, ¿verdad? Hablando de la forma de vestir, de que muchas veces o solíamos, porque ya aprendimos, ¿verdad? Ya aprendimos. Esa es la fe. Y si no lo ha aprendido, sí, vuelva a solíamos la semana pasada. ir al templo vestidos de casi cualquier manera, y descubríamos que muchas veces lo hacemos porque no sabemos a dónde vamos realmente o a qué vamos realmente, ¿verdad? Entonces, vuelvo a invitarlos a profundizar, a meditar en eso, hacia dónde nos dirigimos y a qué nos dirigimos, ¿verdad? Entonces, hablando sobre todo de hacia dónde nos dirigimos, porque ya a qué hemos hablado bastante, hemos hablado sobre la Eucaristía abundantemente y aún nos falta mucho más por hablar, ¿verdad? En la parte sobre la misa como tal, ¿verdad? Pero vamos a tocar un tema muy importante que es aquel lugar al cual nos vamos a dirigir, ¿verdad? Entonces vamos a basarnos, este programa estamos basándonos en un documento, en un libro muy hermoso del presbítero Alfonso Mora Meléndez, este libro que se llama Signos Festivos. Alfonso Mora Meléndez durante muchos años fue vicario de liturgia aquí en la Arquidiócesis de San José, aquí en Costa Rica, igual saludando a la gente que nos ve fuera del país, ¿verdad? Entonces, basados en este libro hermoso sobre liturgia, ¿verdad? Es que estamos dando esta información. Hoy queremos continuar con este tema y, como les dije al principio, acercarnos más a la idea del lugar al cual vamos a asistir, ¿verdad? Muy importante. Entonces, no sé si querés leer esta primera parte tomada de este libro Signos Festivos, para irnos dando esta idea de la importancia de conocer, de entender, de profundizar realmente qué sentido tiene este lugar, qué sentido tiene el reunirnos, el congregarnos en el templo, en la casa del Señor. Dice así: Dios se comunica por medio de signos y símbolos, especialmente en los sacramentos instituidos por Cristo, que son, con toda la vida litúrgica, signos sensibles y eficaces de un encuentro entre Dios y su pueblo, del que resulta nuestra santificación y el culto que le rendimos a Dios. Constitución sobre la Sagrada Liturgia. Signo, palabra; signo, gesto; signo, silencio; signo, cosas; signo, persona; signo, lugar. Lugar, ¿verdad? O sea,
retomando, bueno, hablando de los sacramentos como tales, ya hace varios meses que iniciamos el tema sacramentos. Entonces, en la introducción del tema sacramentos, hablamos un poco sobre la importancia, sobre el valor de los signos y los símbolos dentro de la iglesia. Es importante hoy retomarlos, tal vez un poco la idea general, por así decirlo, para ir aún más claros al tema que vamos a iniciar. ¿Qué dice el sacerdote? ¿Qué nos explica la iglesia? Dios nos habla a través de signos sensibles, visibles, eficaces. ¿Y por qué lo hace así el Señor? Porque Dios conoce y respeta nuestras limitaciones. Dios es espíritu, como lo dice el apóstol San Juan, a Dios nadie le ha visto, porque el Padre es espíritu puro. Y nuestros ojos limitados, nuestros ojos físicos, carnales, bueno, vean los míos que grandes, como de una vaca ahorcada, ¿verdad? Pero aún así, nuestros ojos son limitados y no podemos percibir tan fácilmente el ambiente espiritual, que es real. Recuerden, algo por el hecho que no lo veamos, no es que no exista. Por ejemplo, el oxígeno que nos rodea, ¿verdad? El aire que nos rodea, tan importante y fundamental para la vida, no podemos verle, pero aún así existe. Entonces, de igual manera, Dios existe, es real, pero nuestra limitación física nos impide verle y nos impide comunicarnos con Él. Entonces, nuestro Señor, que nos ama y nos conoce, puesto que Él nos creó, Él nos habla a través de signos para nosotros visibles. Entonces, por ejemplo, pero que le manifiestan algo espiritual. Manifiestan y transmiten una realidad, una verdad espiritual. Excelente, José. Por ejemplo, San Pablo va a decir que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. O sea, Cristo mismo, Dios que se encarna, Dios que es invisible, se hace un sacramento de sí mismo, se hace un signo visible de sí mismo para poder comunicarse con nosotros directamente. Por eso el apóstol va a decir, ¿verdad? A este Dios, dice el apóstol, con el cual comimos, al cual vimos, tocamos, ¿verdad? Al cual escuchamos con nuestros oídos, ¿verdad? Ese Dios que se hace visible, sensible, cercano, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Repito, porque Dios nos conoce nuestra limitación para comunicarnos, y por eso se comunica en un lenguaje que podamos entender, que podamos percibir, ¿verdad? Igualmente nosotros. Es algo muy importante para nosotros como seres humanos. Nosotros utilizamos signos constantemente para comunicarnos. Usted abraza a un amigo cuando quiere demostrarle cierto tipo de afecto, le da un beso a su novia, a su esposa, en muestra de amor. Y utilizamos signos, por ejemplo, tenemos en el caso del matrimonio, el anillo matrimonial, de ahí es importante usarlo. Hay gente que no le da la importancia que el signo tiene como tal, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el anillo matrimonial es un símbolo del matrimonio. Si yo pierdo mi anillo matrimonial, no quedo soltero. Imagínate, todo el mundo, se me perdió. Lo tiramos para arriba. Se me perdió. No, el anillo no es el matrimonio en sí, pero sí lo simboliza. Sí da a entender que esta persona es casada. ¿Verdad? Es casada. Entonces, que está en una alianza con otra persona, con su mujer, en el caso del varón, ¿verdad? Y viceversa. Entonces, el anillo da a entender, comunica una realidad invisible, porque el vínculo es invisible, pero el anillo es un símbolo visible de ese vínculo real, ¿verdad? Pero invisible, ¿verdad? Entonces, el ser humano utiliza un sinfín, por ejemplo, lo hablábamos en el programa, en la introducción a este tema de los sacramentos. Por ejemplo, cuando usted, en el caso de un funeral, usted va a un funeral, digamos, a una vela, y usted llega con un arreglo floral propio de un funeral. De hecho, usted va a una floristería, usted pregunta, mira, voy para una vela, voy para un funeral, y le dan un arreglo floral indicado. Sí, no va a llegar con rosas para un... No va a llegar ahí, exactamente. O no va a llegar usted, por ejemplo, a la vela, y usted llega ahí sobre donde está el ataúd, llega usted con una caja de chocolates. Sí, exacto. Una caja de chocolates, ¿sabes, señora? Forma de corazón. Sí, lo siento mucho, señora, y ponen la cajota ahí encima del ataúd, todo el mundo comiendo. Lo siento mucho. No, la caja de chocolates, por ejemplo, es un símbolo para una persona, por ejemplo, un acto o una muestra de amor, de cariño, de felicidad, de compromiso, etcétera, pero no es para una vela. Entonces, ven, así como nos utilizamos nosotros signos o símbolos para comunicarnos, Dios que nos conoce, ¿verdad? Él
que es perfecto, que es eterno, etcétera, Él baja a nuestro nivel, ¿verdad? Para que podamos comprenderle nosotros a Él, ¿verdad? Entonces, por eso importante entender que hay un lugar muy especial para congregarnos y es el templo. Y este templo va a estar lleno, está lleno de símbolos, de signos que nos comunican, ¿verdad? Que nos comunican, que nos acercan a este encuentro con Dios. Oiga lo que dice el padre Alfonso, dice, son signos sensibles y eficaces, los sacramentos, ¿verdad? De un encuentro entre Dios y su pueblo. Y de este encuentro, dice, de este encuentro, ¿qué resulta? Resulta nuestra santificación y también el culto que le rendimos a Dios. Entonces vean qué hermoso y qué importante el rol de los signos, de los símbolos dentro de la liturgia. Por eso hay que ir entendiendo los mismos, para enriquecernos, para que el encuentro con Dios sea más claro, más directo. Y continúa diciendo, dice el Padre, todos los momentos, escuche bien, todos los momentos, bueno, antes de continuar, perdón, un saludo para don Roy Francisco, que está en sintonía, y para don Gerson también, un saludo para don Gerson, y con don Gerson saludamos a toda la comunidad de Matrimonios en Victoria, sobre todo aquí la comunidad de Alajuelita, a la cual pertenecemos gracias Roy a Dios. Francisco, tengo un gran aprecio yo por ese hermano. Saludos, Roy, entonces, saludos, Roy Francisco, un saludo de verdad, un aprecio muy grande. Él llegó a contarnos todos los rosarios que le dedicamos a nuestro padre en el novenario, un gran aprecio, saludos. Llegó a cantar todo. A cantar o a danzar. Cantaba. Okay, no, él no danza. No sé si danzará, pero okay. Un saludo. Excelente, saludo para Roy entonces. Ok, escucha lo que dice el padre, qué bonito. Dice, todos los momentos, todos los lugares, todas las ocasiones, son propicios para descubrir a cada paso los signos de la presencia amorosa de Dios en medio de nosotros. Pero de manera especial encontramos en la vida sacramental momentos y lugares fuertes de ese dichoso encuentro. Repito, dice el Padre, todos los momentos, todos los lugares, todas las ocasiones son propicias para descubrir la presencia de Dios. Sí, cierto. Podemos encontrar a Dios, qué sé yo, sentados bajo un árbol, meditando la naturaleza, como San Pablo lo va a decir a los romanos. San Pablo a los romanos le dice que lo invisible de Dios se hace visible en su creación, ¿verdad? Ahí podemos descubrir a Dios, claro, frente al horizonte, frente al mar, ¿verdad? En un campo, en un campo abierto, en un potrero, como llaman, ¿verdad? Un lugar abierto que meditamos, en una montaña, en un río. Claro, ahí podemos descubrir, sí, la presencia de Dios, pero, dice el sacerdote, de manera especial, en lo que correspecta a la vida sacramental, hay momentos y lugares fuertes, ¿verdad? No es lo mismo, como lo hemos hablado anteriormente, que yo me ponga sentado ahí en el centro de la sabana a ver hacia el horizonte y meditar en lo que a Dios y en su creación, está bien, pero nunca va a ser algo tan rico, tan cercano, tan vivencial como estar dentro del templo, frente al sagrario, frente al Santísimo. O sea, no es igual, es no más, es como llama él, fuerte la experiencia. Llegó un Espíritu Santazo, dijo Mauricio. No es lo mismo estar y contemplar la creación que estar frente al creador de esa creación. No es lo mismo, mi hermano. Exactamente, ¿ve? Es que exactamente. Por eso el templo, usted de que ingresa al templo, ya usted físicamente, o sea, y no hablamos de panderetear ni nada, o sea, seamos realistas, es que la verdad, usted desde que entra al templo, usted físicamente experimenta algo diferente. Experimenta. Desde aquel silencio sagrado que hay en el templo, usted ya le impacta, sobre todo en un mundo, en un corre-corre como el de ahora, ¿verdad? Que todo es bulla. Yo soy uno que soy un escandaloso. Yo entro a mi casa, prendo el radio, prendo el tele, prendo la licuadora, prendo todo a pasar bulla, ¿verdad? Y llegar a un templo, a ese oasis de paz realmente en esta sociedad, sobre todo hoy en día, desde que usted entra, usted experimenta algo diferente, ¿verdad? Entonces, muy bien. Hemos salido de nuestro hogar, lo hablábamos la semana pasada, ¿verdad? Vamos camino al templo. Vean esta pequeña meditación que encontré por ahí una vez, la traigo hoy porque es un tema muy importante, porque también no faltará quien diga
no faltará quien diga o quien piensa, es que en todo lado está Dios, en todo lugar está Dios, entonces Debajo es lo de las mismo. piedras, ¿sí? Yo en cualquier lado puedo orar, como aquella hermana le decía Salvador Gómez, ¿verdad? Aquella hermana que decía, no, si yo, ¿para qué voy a ir al templo? Si yo en cualquier esquinita de mi casa, yo hago oración. Pero resulta que la casa era redonda, porque nunca oraba, nunca encontró una esquina para orar y nunca hacía oración, ¿verdad? Entonces, escucha también esta idea que va por ahí, dice así, aunque la atmósfera y el aire que nos rodean contienen agua, si queremos beber de ella, si queremos beber agua para poder vivir, tenemos que buscar siempre una fuente o un pozo, ¿cierto? Exacto. Aunque todo el aire está lleno de agua, pero si yo quiero beber de esta agua, yo no puedo estar aquí. No. No, yo necesito acercarme a una fuente, a un pozo, donde está el agua de vida. Entonces, igualmente el tema Dios, aunque Él está en todo lado, porque Él es Dios, y como decía un padre una vez, y escúcheme bien qué lindo, un padre decía, hermanos, Dios no está en el mundo. Dios no está en el mundo. Dios no está dentro del mundo, decía el padre. El mundo está dentro de Dios. ¿Verdad? Está dentro de Dios. Y como un joven le decía una vez a un padre, padre, muéstreme dónde está Dios. Yo quiero ver a Dios y quiero que usted me muestre, pero retándole, ¿verdad? Quiero que usted me muestre dónde está Dios. Y el padre le decía, ay hijo, qué difícil. Qué difícil tener que mostrarle yo a usted dónde está Dios. ¿Y sabe por qué es difícil? Porque más bien no hay un lugar donde yo no vea a Dios. O sea, el problema no es que se lo muestre, que usted no quiere verlo, ¿verdad? Muchas veces. Entonces, igual con este tema, podemos decir, es que yo puedo orar en mi casa, que yo puedo orar en tal lado, hermano, lo que usted quiera. Pero, aunque el agua está en todo lado en la atmósfera, para beber vamos a la fuente, vamos a un lugar, ¿verdad? Y hay que recordar que la iglesia es una comunidad convocada. Recuerdan, hablábamos del Cajal en hebreo, que significa comunidad convocada por Dios. Dios nos convoca, es Dios quien nos llama y nos llama a un lugar en común. No nos llama a cada uno por separado. Vean todos para arriba, aquí estoy yo, todo bien, bendiciones. No, Él nos convoca como un cuerpo, como una comunidad, nos convoca a un lugar en común. Y es hermoso saber que Dios nos convoca a una cena, a una celebración, a una cena salvífica, a su propia casa, a la casa de Dios. Por eso es hermoso como dice Apocalipsis 19:9, cuando dice, dichosos los invitados a la cena, a las bodas del Cordero, ¿verdad? Dios es quien nos llama. Y cuando Dios nos llama, ¿qué hacemos nosotros? Respondemos al llamado. Y vamos en una forma de peregrinación, ¿verdad? Desde nuestra casa hacia el templo, peregrinamos. O sea, desde que salimos de nuestra casa, ya tenemos que ir sabiendo. Es como, por ejemplo, ahora viene ahorita la romería, ¿verdad? Usted no va a irse para la romería o no va a llevar a su esposo en tacones altos, ¿verdad? Tiene que saber que va con zapatos cómodos. Usted también tiene que irse con zapatos. Y no va a ir sin suéter a la romería. No va a ir sin suéter, sabiendo que va para Cartucho. Un saludo para todos los de Cartago, ¿no? Yo me acuerdo cuando joven, perdón por el comercial ahí, pero yo me acuerdo que cuando... O sea, joven de la romería con Juana Pereira. El padre coge leña, le vendía la leña. Pues no, Juana Pereira iba conmigo al kinder, tío. No, que cuando joven yo empecé a ir a la romería, pero iba en esa loquera, ¿verdad? Íbamos tomando y ya por ahí por San Antonio iba hasta un compañero vomitando el almuerzo, y me acuerdo todavía como si fuera hoy, porque casi también me vomito yo, pero un poco tallarines ahí que era qué cosa más terrible. Ya después, cuando uno entendió, ya uno llevaba el rosarito y iba rezando. Ahora sí viene peregrinando. Ahora sí. Ya no va caminando ahí como tontico, que yo, igual, eso es un tema bueno que hay que hablar un poco de la romería, ¿verdad? Ir a Cartago, así para un paréntesis, ir a Cartago, por ejemplo, hermano, usted que me está viendo, ir a Cartago, hacer la romería, ya sea desde San José o desde Tara, donde usted quiera, hacer la romería hasta la basílica, para no entrar a la basílica, para no entrar, para ni hacer un Padre Nuestro siquiera, para no agradecerle nada a nuestra Madre que intercede por nosotros. Hermano, ¿a qué van? A la basílica. Entonces, yo conozco un sinfín de gente, y si usted va ese día a Cartago y se queda usted por ahí, usted el montón de gente que llegan frente a la basílica dan la vuelta en U, ¿verdad? Buscando ya el bus, el tren, el carro, a mi papá, a quien fuera, pero no pasan ni por el frente casi del templo, ¿verdad? Entonces,
Pero es que Dios ve el esfuerzo. Ya yo hice el esfuerzo. Pero qué tipo, pero eso no es una peregrinación, eso se llama una caminata. Vaya, camina hasta el volcán, camina donde se quiera, pero eso no es peregrinar. Peregrinar es ir en camino al encuentro con el Padre, ir en camino al encuentro con Dios, a un encuentro transformador, enriquecedor. Como Moisés subiendo eso es peregrinar, como Moisés, como Elías que subió a buscar el auxilio de Dios al monte Horeb. Eso es peregrinar, como los judíos lo hacían cada año, los judíos que vivían fuera de Jerusalén cada año peregrinaban hasta el templo y cantaban los cánticos, se llamaban los cánticos de las subidas, un montón de salmos que se llaman los salmos de las subidas, porque el templo quedaba en un lugar alto, sí, una colina, entonces ellos subían cantando, ¿verdad? Pero desde sus ciudades, desde lejos, venían peregrinando, venían concentrados. ¿Hacia dónde voy? Voy a la casa de Dios, voy a un encuentro con Dios, no voy simplemente caminando o en mi carro o en el bus a un lugar, no, yo salgo de mi casa en una actitud de peregrinación. Y esto lo comparo mucho como cuando los 3 apóstoles suben con el maestro en la montaña, pero y él se Santiago y Juan transfigura. A eso vamos a encontrarnos con el Cristo. Vamos a ir al monte Tabor, vamos a ir a vivir la transfiguración, vamos a ir a estar delante del mismo Dios radiante que estuvieron Pedro, Santiago y Juan, y que Pedro decía: quedémonos aquí, hagamos tres chocitas, 3 casitas para quedarnos aquí, ¿verdad? Porque es tan lindo estar en este lugar. Y es un pedacito de cielo. Es un pedacito de cielo. Porque, ¿sí? oiga, es increíble, es que, bueno, esto es para tanto, mi hermano. ¿Usted sabe qué es el infierno? Porque la gente, sí, el infierno, no lo sabe. Porque la gente se imagina el cielo y todo el mundo lo visualiza como animalitos corriendo para allá y para acá, y todo el pasto verde, y los árboles, ¿verdad? Y no sé qué. E imaginan el cielo ahí con el bicho ahí cachú, y el montón de fuego. Puede que sea así, porque yo tampoco lo conozco, gracias a Dios. Pero el infierno es la ausencia de Dios. Así lo definía el Papa Juan Pablo II. Es la ausencia de Dios. Y ahí estaban ante la presencia de Dios. Ese era un pedacito de cielo. Y por eso Pedro pronuncia esas palabras. Por eso San Pablo va a decir que cuando estemos delante de Dios le conoceremos así como Él hoy nos conoce a nosotros. O sea, estaremos delante de Dios ya sin ningún velo, ¿verdad? Y el templo, asistir a la Eucaristía, es un anticipo de toda la eternidad. Esto es lo que hacemos, un anticipo de la eternidad. Entonces, hermanos, si a usted no le gusta ir a misa, ahora el cielo, que es una eternidad de eso, ¿verdad? De una eternidad de la presencia total y plena de Dios. Pero bueno, saludamos también a Olga Valverde, que está en sintonía, ¿verdad? Dios me la bendiga y le pedimos su oración. Y gloria a Dios por sus palabras. Ok, salimos de la casa, vamos a ir al templo, ya sea el templo de mi parroquia, ¿verdad? Porque o estoy fuera de donde vivo, estoy en otra comunidad, estoy de una tía, estoy en Guanacaste, o estoy en la playa, estoy en la montaña, voy a ir al templo, a la casa de Dios. Ahora, es importante entonces conocer qué es el templo, ¿verdad? Conocer sus partes, sobre todo, porque a veces igual, por no conocer, hermanos, andamos en el templo, como dice la gente, andamos como un perro en misa, ¿verdad? Para allá y para acá, ando como Adán el día de la madre, ¿verdad? Perdiditico, sí. ¿Verdad? Ando para allá y para acá, y la gente a veces cree que está en un salón, como estar en un salón de actos cívicos ahí en la escuela o en un salón comunal, ¿verdad? Y no, estamos en la casa de Dios. Dice la historia que los cristianos en los primeros siglos no ocuparon mucho el asunto de un templo, porque ellos se reunían en sus propias casas, ellos celebraban la Eucaristía, la fracción del pan, en sus propias casas. Pero, ¿por qué? Porque asistían al templo de Jerusalén. Recuerden que hasta el año 70 después de Cristo es que es destruido el templo de Jerusalén por los romanos, ¿verdad? Entonces, los cristianos iban al templo de Jerusalén y celebraban todo, la resurrección de Cristo, sobre todo el primer día de la semana, el domingo, en sus casas, ¿verdad? Pero con el paso del tiempo fueron aumentando en cantidad con el paso del tiempo, ¿verdad? Entonces ya no cabían en una casa sencilla. Y dice la historia que cerca del año o el siglo III, o sea, el año 200 en adelante, 250, por ahí, ya la iglesia vio la necesidad de tener lugares especiales para reunirse, porque ya las casitas no daban abasto. Y si iban a una casa como a la mía,
imagínense, en esquivas de 5 tienen que poner Sí, para sí, que entren, sí, porque igual. es como dicen, es un huevito, ¿verdad? Como dicen. Entonces ellos ven la necesidad ya de un lugar especial, más acondicionado para reunirse, para congregarse, ¿verdad? Entonces ya después del siglo III ya empiezan a construirse los primeros templos cristianos. Viene toda la persecución de Roma, algo atroz, ¿verdad? Algo atroz, la persecución romana durante muchos siglos. La iglesia tenía que esconderse, la iglesia celebrar la fe, etcétera. Con el edicto de Constantino en el año 313, ¿verdad? Para aquellos bombetas que dicen que Constantino inventó la iglesia, ¿verdad? Dice más de un bombeta ahí medio perdido, o bien perdido, ¿verdad? No, Constantino, emperador de Roma, en el año 313 hace un edicto, se llama el edicto de Milán. Y lo que el edicto de Milán da o profesa es la libertad de culto para todas las personas, para todos los romanos. Antes del edicto de Milán era prohibido el cristianismo, era prohibido el culto a cualquier dios fuera de los dioses romanos o del César, que era visto como un dios en sí mismo, ¿verdad? Entonces eran perseguidos los cristianos, asesinados, etcétera. Por eso se reunían en las catacumbas, bajo la ciudad, en las alcantarillas, ¿verdad? Después del edicto de Milán, en el 313, la iglesia que existe del siglo I, ¿verdad? O sea, Constantino no vino a inventar nada, o sea, ubíquese, ¿verdad? Una ubicatex, ¿verdad? Haz un mapa y ubícate. Sí, haga un mapa y se ubica, dijo Caris. Salud para Caris. Entonces, después del 313, después del edicto de Milán, la iglesia tiene ya libertad de culto. Ya su culto puede ser público, no a escondidas, ¿verdad? Y tiempo después, cuando el Imperio Romano se hace cristiano, adopta el cristianismo como religión oficial, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Fue una obra inmensa porque el Imperio Romano era el corazón del mundo, ¿verdad? Y se hizo cristiano, católico, con papas y sacerdotes y confesión y María y todo lo que usted quiere llamar católico, hello, ¿verdad? Ok. Es que me emociono con este tema, ¿verdad? Entonces la iglesia ya, Roma fue inclusive quitando aquellos templos que eran de culto pagano, ¿verdad? A sus dioses falsos y paganos, entonces, y fueron acondicionándose para hacer el templo o el culto a Jesucristo, ¿verdad? Entonces, de ahí viene ya la importancia y va el crecimiento de lo que hoy conocemos como un templo católico. De hecho, los templos católicos antiguos, usted los va a ver con una construcción muy parecida a los templos romanos, las columnas, etcétera, porque de ahí viene. Todavía todo existen esto. algunos con cierto Sí, tipo de construcción sí, parecido. Y muy modernos, me parecida. refiero, ¿verdad? Sí, y es que es muy bonita en realidad, a Sí. mí me gusta mucho. Pero bueno, eso así muy rápidamente un poco de historia, ¿verdad? Ya llegamos al templo, o sea, ya llegamos de la casa, ya peregrinamos, venimos bien mudaditos, sabemos a qué vamos. Recuerden, ya sé a qué voy, a la cena del Señor, a estar delante de mi Señor, ¿verdad? A celebrar su resurrección y la nuestra, ¿verdad? Junto con Él, ok. Ahora, ¿a dónde vamos? Vamos al templo. ¿Cómo decimos? El templo tiene una construcción, tiene unos lugares y símbolos muy importantes que hay que entender para yo, desde que llego al templo, entrar en ambiente. Lo hablábamos la semana pasada. Lleguemos temprano al templo para que la mente, que es la loca de la casa, ¿verdad? Se vaya calmando, se vaya apaciguando, se vaya preparando para lo que viene a continuación, ¿verdad? Entonces, ok, llegamos al templo y hay varios lugares dentro del templo, ¿verdad? No sé si usted quiere, vamos de uno por medio, no sé. Vamos de uno por medio, vamos con el presbiterio. Okay, vaya usted, dele usted, José. Vamos a hablar del presbiterio. El presbiterio. En el interior del templo existe un lugar en la parte de arriba llamada presbiterio. Este es el recinto de los sacerdotes o presbíteros en el cual tienen la función de leer la Biblia y oficiar la misa. En este lugar se encuentra el ambón, el altar, la credencia y la sede. Ok. Yo lo escuchaba hace años a un predicador que decía, cuando usted, porque hay unas graditas para Eso es lo que le iba a decir, hay pero es lo que unas dice que en la parte de arriba. Sí, ¿verdad? hay unas graditas. Hay unas graditas que separan. Este predicador, no sé hasta qué punto, aunque no dudo de su conocimiento, pero decía, usted por subir esas graditas, ya está en el cielo. Prácticamente. Ya por subir esas graditas, usted está en el cielo. Recuerden que en Eucaristía, un saludo para Orlando Alberto Vega, que está en sintonía también. En Eucaristía, recuerden que viajamos al cielo y viajamos en el tiempo y en el espacio. Ajá. ¿Verdad? Porque estamos en el monte del Gólgota durante la Eucaristía. Estamos no repitiendo
no matamos a Cristo otra vez, no, estamos Como dicen los actualizando. evangélicos. Sí, estamos actualizando el único y verdadero sacrificio de Cristo. El memorial. Estamos participando en el sicarón hebreo del único y momento en el tiempo y en el espacio, que se hace eterno, como todo acto de Jesucristo se hizo eterno, ¿verdad? Entonces, igualmente, su muerte en la cruz, su entrega, su sacrificio, es eterno y participamos de él durante la Eucaristía. Por eso el presbiterio es un lugar muy importante. Por eso lo que decía el Señor es estar prácticamente en el cielo, y es que así lo es. Es un lugar muy santo. Y no está a un nivel por encima de la asamblea porque el padre sea muy popov. No, Digo, no, sea no, muy carga. no malentendamos, ¿verdad? Sino todo el simbolismo, todo lo que eso significa. Aquel monte, aquel lugar, aquel aposento, aquel lugar alto donde está el Señor, ¿verdad? Entonces, hay que entender que el presbiterio se respeta también. Yo no puedo subir al presbiterio, ahí donde está el altar, para que entendamos desde ya, ¿verdad? Como decía ahí está el altar, ahí está el ambón, está la credencia y está la sede. Yo no puedo subir al presbiterio y ir para allí y para acá como cualquier cosa, porque no, es un lugar muy importante en el templo. ¿Por qué? Por ejemplo, porque en él está el altar. Recordemos que el altar es símbolo de Jesucristo. De hecho, eso fue algo que nos quitó el sacerdote a nosotros. Bueno, yo soy, bueno, ya como lo hemos comentado, yo soy lector en mi comunidad, y nuestro sacerdote, Marvin Montero Antonio Leal, lo dije bien, siempre iba un enredo. El padre Marvin. En San Juan de Dios, en Desamparados. En Desamparados. El padre Marvin nos prohibió a nosotros. Marvin Montero Leal. Nos prohibió a nosotros, tenemos que bajar para ir de un lugar a otro, no pasar por ahí en medio, porque y tiene toda la razón, la verdad. Exactamente, y es que es importante el respeto a lo sagrado, que a veces lo perdemos, y por eso vamos y venimos, entramos y salimos como cualquier cosa de la casa de Dios. Hay que entender que el presbiterio es un lugar sagrado dentro de lo sagrado, obviamente, todo el templo es sagrado, ¿verdad? Entonces, en el presbiterio está el altar, esta mesa hermosa, ¿verdad? O sencilla, como en algunas capillas, que es de madera inclusive, ¿verdad? En otros lugares es hasta de mármol, ¿verdad? El altar, pero no importa, el altar lo que importa es que esté ahí, y él representa a Cristo mismo, nuestro Señor. Por eso el sacerdote, cuando entra, besa el altar. Qué gesto más hermoso. De hecho, qué gesto, perdón, José, de respeto, de honra a lo que ese altar representa. Es hermoso cuando un templo se bendice, se consagra ese altar, el obispo mismo viene y derrama aceite sobre sobre ese altar que es consagrado, porque es figura del mismo Cristo, que es altar, víctima y sacerdote, el mismo Señor, ¿verdad? Que de hecho el altar es el lugar más santo de la porque me dicen que ahí ponen los pies de Cristo. Cristo que se pone va a los pies penales de- con el sagrario, entonces. Pero si no hay nada en el sagrario. Bueno, en ese caso, en el momento, de hecho que dentro de la misa, el sagrario no debe estar. No, Debe no, estar no. hasta vacío, ¿verdad? Por eso hasta se pone una capilla y todo aparte. Sí, si no hay sagrario, obviamente va a ser el altar, ¿verdad? Porque el altar representa a Cristo, el sagrario está Cristo mismo, ¿verdad? Entonces... Vamos a ir penales. ¿verdad? Muy bien, entonces está el altar, está la credencia, que es aquella mesita donde se pone las especies, ¿verdad? Se pone el vino, se pone el pan, el agua, todo El lo que se librote va aquel que, bueno, a utilizar, el misal romano. El misal romano, pero es el librote aquel. Es que es para que la gente entienda. Aquel Es que libro, yo lo digo en aquel cristiano. libro grande, hermoso, grueso, el misal que romano, yo lo sí, digo en muy cristiano, mi bien, hermano. aquel librote que usted ve desde lejos, sí, el misal romano también, hermoso, todo eso está ahí, ¿verdad? Todo eso está ahí, preparado, esperando para todo el rito, todo el sacrificio hermoso, toda la celebración, ¿verdad? Eso está en la credencia. Está el ambón, que es este lugar hermoso desde el cual se proclama la palabra de Dios, desde el ambón. Por eso es importante, ¿verdad? Es importante que el ambón sobresalga de cualquier otro instrumento utilizado atril, para por leer. ejemplo. Sí, porque a veces el atril y el ambón antes en San Juan de Dios eran gemelos, eran clonados. Y no, Señor, ¿verdad? El ambón tiene que sobresalir, porque de él se va a proclamar la palabra del Señor. Se va a hacer ¿verdad? Cristo presente Sí, por medio de la palabra. Cristo palabra, exactamente. Entonces el ambón, un lugar muy importante. Y la sede, que es una silla, igual,
con una diferencia, porque es donde va a estar sentado el sacerdote, el que preside la cabeza. Recuerden que el sacerdote, que es el tema que vamos a ver de hoy en 8, él está ahí en persona Christi, ¿verdad? Entonces él está sentado en aquella silla que recuerda la cátedra de San Pedro, desde donde él va a dar la homilía, desde donde él va a instruir al pueblo, ¿verdad? Entonces está la sede, que es el lugar propio del sacerdote. Muy bien, el altar, entonces bueno, aquí venimos ya una por una. Dice, el altar se trata de una mesa en forma rectangular en el cual se colocan las ofrendas y se lleva a cabo la consagración. Es una representación de la persona de Jesús en el banquete. Este es besado por el sacerdote al inicio de la misa, mientras que los feligreses, o sea, todos los demás, todos nosotros, tenemos que realizar una reverencia inclinando la cabeza al caminar frente al altar. Eso se llama una reverencia profunda, que nace en realidad desde la cintura, desde abajo. Nos inclinamos desde abajo, ¿verdad? No solamente aquí. Sí, para los que nos ven en Facebook, no es un cabeceo, no, es una reverencia, ¿verdad? No es una genuflexión, eso es frente al Santísimo, frente al Sagrario, ¿verdad? Que es poner las rodillas a la tierra, ¿verdad? Rodilla derecha en tierra, una genuflexión, no. Delante del altar es una reverencia profunda, ¿verdad? Se hace cada vez que paso frente al altar. 1000 veces. ¿Por qué? Porque 1000 veces se le debe respeto al Señor y a lo que el altar representa, que es Cristo mismo, ¿verdad? Entonces, muy importante, la sede, ya explicábamos que era la sede, ¿verdad? Dice así, es una silla de mayor tamaño donde se ubica el presbítero. Este asiento es ocupado por quien preside la celebración eucarística. Muy bien, el ambón, ¿verdad? Hablábamos del ambón. El ambón es una plataforma que sirve de base para apoyar la Biblia. Se utiliza para facilitar las lecturas bíblicas durante la misa. El ambón es decorado con los colores correspondientes al calendario litúrgico. Es importante que el ambón se diferencie por su solemnidad y decoro, al igual que en su construcción de otros tipos de inmuebles o atriles. Ajá. Importante, perdón, los colores litúrgicos, ¿verdad? Es importante, hermano, si usted entra al templo y un día entra y lo ve color morado, todo está en morado, no es que el altar, el ambón, sí, no es que el padre sea morado, ¿no? Yo con el padre Armando, un saludo para el padre Armando, súper manudo, ¿verdad? Por eso, nadie es perfecto, ¿verdad? Y yo le decía, padre, qué bien se ve usted morado. ¿Verdad? Recuerden, de rojo, puede estar de rojo, puede estar de verde, puede estar de blanco, puede estar de morado, puede estar de rosado, puede estar de celeste. Cada color tiene un simbolismo importante. Es el tiempo litúrgico, lo que estamos viviendo, meditando como iglesia. Por ejemplo, en la Santa Cuaresma, que es la preparación a Semana Santa, va a estar de color morado, el color de la penitencia, de la conversión, del cambio, de la preparación. Por eso los morados siempre ven en penitencia. ¿Qué penitencia para ustedes, los manudos, que están siempre bajo el zapato? Pero bueno, no importa, es otro tema. Igualmente, bueno, en las fiestas marianas, ¿verdad? Se puede poner de celeste. En el tiempo, en el tercer domingo de Cuaresma se pone de un color rosado, ¿verdad? Entonces, los mártires es el color rojo. Cuando hay o Pentecostés, ¿verdad? Es color rojo, el color del Espíritu Santo, etcétera. Entonces, vean que cada color, cuando usted entra al templo y ve que hay un color X, es que representa, simboliza, comunica algo que estamos viviendo en la iglesia. Muy, muy, muy importante, ¿verdad? Eso con respecto a los colores. Muy bien, la creencia ya hablábamos, que es esta mesita hermosa. El sagrario, ¿verdad? Los templos, sobre todo los más antiguos, bueno, estoy hablando, bueno, igual, por ejemplo, del 60, 70 para atrás, tal vez, ¿verdad? Por ahí, los templos solían tener el sagrario detrás del altar mayor, ¿verdad? O sea, usted entraba al templo, está el presbiterio, está el altar y detrás estaba el sagrario. Ahora, bueno, se ha buscado un cambio de que el sagrario esté en una capilla aparte, completamente aparte de la nave central del templo. Entonces, generalmente, ahora usted llega a un lugar, a un templo, y el sagrario, si lo hay, va a estar vacío, generalmente, porque el Cristo que está
presente en la hostia consagrada, ¿verdad? Va a estar en una capilla anexa al templo, ¿verdad? De un altar propio, etcétera, para él. Pero lo más común entonces es que lleguemos al templo y veamos, repito, el presbiterio, en él el altar y detrás del altar el sagrario, ¿verdad? ¿Qué es el sagrario? Dice, es el lugar donde se ubica el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Estas hostias consagradas que se guardan sobre todo para los enfermos, ¿verdad? Para los enfermitos, para los que no pueden llegar a la misa. Entonces, se guarda una reserva eucarística y se guarda en el sagrario. Se llama sagrario, dice, porque se considera el lugar más santo de todo el templo. Obviamente, ahí está el Señor en persona. No se le representa, no se le simboliza. Está ahí Él está vivo en su cuerpo, alma, vida y divinidad en el pan consagrado que se guarda dentro del sagrario. Por eso siempre son hermosos los sagrarios, o sea, generalmente es algo espectacular. A mí me gusta mucho particularmente, o sea, el diseño que tienen, le hacen unos grabados, etcétera, o sea, algo precioso. ¿Por qué? Porque ahí está el Señor Las mismo. columnitas. Sí, se les ponen ángeles, etcétera. Generalmente, cuando se mantiene el Santísimo en el sagrario dentro del templo, si usted entra al templo va a ver una pequeña luz a un costado del altar, generalmente al lado derecho. Cuando usted entra la ve del lado derecho, ¿verdad? Esa luz nos está anunciando que en ese sagrario está la presencia real de Jesucristo, que no está en la capilla a la par, sino que está ahí. Ok, ¿para qué? Para que doblemos, obviamente, ¿verdad? Aumentemos el nivel, por decirlo así, de oración, de respeto, de meditación al ingresar al templo. Obviamente en todo momento, pero aún más cuando yo llego al templo y en la nave central está el sagrario y hay una velita a un lado, ¿verdad? Me está anunciando que en el sagrario, o una lucecita, exactamente, una luz que me indica que en el sagrario está la presencia de Cristo. Entonces, obviamente, repito, doblar, ¿verdad? Obviamente. Ya no pasamos de una... Sí, ya no es solamente una reverencia profunda, sino ya una genuflexión. Sí. Ya llego y doblo mi rodilla, ¿verdad? Como dice el apóstol, toda rodilla se doble. Entonces, cuando pase delante del sagrario, doblo mis rodillas. Obviamente, hermanos, si hay un asunto físico que no me lo permite, ¿verdad? Obviamente, porque aclararlo también, porque de todo hay, es que no. Si hay un asunto físico que no me lo permita, pues con una reverencia, ¿verdad? Es suficiente, ¿verdad? Si yo puedo postrarme, doblar mi rodilla, una genuflexión, con mucho gusto y respeto, lo puedo y lo debo hacer. 1000 veces. 1000 veces. 1000 veces. ¿Verdad? Es que Dios nos ama siempre. ¿Cómo yo no mostrarle a Él respeto y reverencia siempre? Por eso la costumbre hermosa de que si paso frente a un templo, ¿verdad? Nos santiguamos, hacemos la señal de la cruz sobre nosotros, ¿verdad? O yo personalmente acostumbro una pequeña reverencia. Obviamente si voy manejando, con mucho cuidado, ¿verdad? Más en San Juan, que estás de esquina. Sí, tengo que tener cuidado, o sea, es una reverencia. Los abuelos, es hermoso, y lo he visto hoy aún en día, nuestros abuelos que son ejemplos de fe, ellos que acostumbran a usar su sombrerito o gorrita o sombrerito, ellos pasan frente al templo, ¿verdad? Reconociendo la presencia de aquel Señor vivo que está ahí. Entonces, eso es el sagrario, y de ahí viene el respeto a este lugar santo, ¿verdad? Muy bien. Pila bautismal o fuente. La pila bautismal es el lugar donde se desarrollan los bautismos. Generalmente tiene forma de fuente. En este lugar se derrama el agua bautismal mientras se celebra el sacramento. Muchos de los templos, ahí no podemos decir que todos, ¿verdad? Pero la gran mayoría cuentan con esa pila bautismal. Antes en San Juan de Dios la pila era móvil, ¿verdad? La ponían y la quitaban, ¿verdad? Ahora se puso ya fija, ¿verdad? En otros lugares se implementa, pero tiene que haber, y es importante reconocer ese lugar como tal, ¿verdad? La pila bautismal. La nave central, obviamente, cuando entramos, ¿verdad? El templo tiene un salón principal, por así decirlo, ¿verdad? Yo siempre me preguntaba, ¿qué era la nave central? Es la nave central, sí, no es la Santa María, no es la Pinta ni la Niña, no, ¿verdad? Es central y es el lugar, el salón principal, porque en los templos generalmente está la nave central, ¿verdad? Y hay, por ejemplo, como el templo de la Merced, usted va a la Merced en San José, el templo de la Merced, está la nave central y hay altares a ambos lados. Hay unos pequeños altares, igual que en Alajuelita, ¿verdad? A ambos lados. Igual que la Basílica de los Ángeles. Usted entra y a los lados hay bancas, inclusive viendo para los lados,
¿verdad? En esos diferentes altares. Pero hay una nave central. La mayoría de los templos únicamente cuentan con esa nave central, ¿verdad? Entonces, ahí entramos, ahí nos ubicamos. Dice, la nave central es el lugar del templo donde los fieles se ubican sentándose en bancas colocadas de forma tal que todos puedan ser partícipes de las celebraciones sacras o santas, tales como recibir la comunión y participar de las distintas actividades que se celebran en el templo, ¿verdad? Muy importante, esa es la nave central. A veces tienen columnas, como en Alajuelita, ¿verdad? En San Rafael abajo hay columnas. El obispo de Sí, Tolosa. lo ideal es que no hubiera nada para que nada me impida ver hacia el altar, ¿verdad? Que nada me impida. Entonces, cuando usted llegue, colóquese bien para que usted pueda ver al altar. Ok. Tenemos un Vía Crucis también en todos los templos, importantísimo los Vía Crucis, ¿verdad? Están todas las estaciones, las 14 estaciones del Vía Crucis están en todos los templos. Es muy bonito como en la catedral, en San José, en la catedral, o también en Alajuelita. Son preciosas, son obras de arte. En la catedral ni para qué, cada estación es pero preciosa, ¿verdad? Y nos recuerdan aquellos momentos de la pasión de Cristo, ¿verdad? Entonces, en todos los templos, en algunos lugares llegamos, son cuadritos pequeñitos o hasta pinturas, etcétera, pero eso que usted ve a los lados del templo, ¿verdad? En otros lugares son hasta los vitrales. Sí, es el Santo Vía Crucis, sí, también importante. Si llego al templo temprano y puedo ver y meditar en esas imágenes, importantes, para eso están ahí. Para eso están ahí, para que siempre en el templo, sobre todo uno que se distrae con todo, ¿verdad? Yo me distraigo con todo. Entonces usted está ahí, vuelve para algún lado, inmediatamente, ¡pa! Se topó una imagen. Que eso es algo que yo una imagen de un santo con nuestros hermanos evangélicos. Que ellos son para adorarla. Yo llevo a mi bebé de 2 años y, por ejemplo, ahora que estábamos en Semana Santa, tienen al Señor, no sé cómo se llamará esa imagen, de verdad, está el Señor con la cruz, arrodillado. ¿El Nazareno? Con la cruz. ¿El Nazareno? Camino, el Nazareno, bueno, el Nazareno, perdón por mi ignorancia. ¿Qué dicha que vino? Sí, ¿verdad? Pero resulta que mi chiquita llegaba y lo tocaba, ayayay. Ajá. Yayay. Decía, o sea, eso es lo que nos tiene que si a un niño lo transporta o lo hace pensar, esto debe doler, a nosotros debería dolernos. Claro que no sí. verlo. Llamarnos a la reflexión. Sabemos que el Señor está glorioso, que Él resucitó, pero no puedo olvidarme de todo lo que Él pagó por nosotros. Y esas imágenes que están ahí nos recuerdan a ese Dios que nos ama. No es que hasta las el abramos. extremo. Exactamente. Para aquellos católicos, ¿verdad? Que también. Sí, no, y ahora que usted dice esto, las imágenes protestantes o el tema protestante con las imágenes, no son todos, son las sectas. Sí. Porque los luteranos, los anglicanos, los calvinistas tienen imágenes y no tienen ningún problema con ellas porque las entienden como tal. Les hicieron un daño en las imágenes porque tenían ellos tienen unas estatuas, sorry por los que no creen, pero sí, búsquelo en Google, ¿verdad? Tienen unas imágenes de los protestantes fundadores, o no sé cómo es que les llaman, Calvino, Lutero y no sé cuántos son. Y todo, sí. Y sí, tienen imágenes. Si tienen imágenes, y nuestro Señor también, y de María y de los santos, claro que tienen. El problema son las sectas que no saben ni en qué creen, pero bueno, eso es otro tema que veremos más adelante. Ok, también importante, la cruz. En todos los templos hay una cruz, un crucifijo, fundamental. Usted entra a un templo, es que no sé si está por aquí o lo estaba pasando, se me pasó, bueno, lo que sea. En todo templo hay una cruz, ¿verdad? Está una cruz importante, ¿verdad? Ubicada en un lugar central, fundamental, un crucifijo, repito. ¿Por qué? Porque Cristo está muerto, porque está muerto el Señor. No, jamás, no se tan cerrado cuando la gente piensa eso de la Iglesia Católica, por favor, ¿verdad? Ese Cristo está ahí, ese crucifijo está ahí, ese Cristo crucificado está ahí para que no se nos olvide cuánto nos amó el Señor y cuánto valemos nosotros. Valemos la sangre de Cristo. San Pedro lo dice, no fuimos comprados ni con plata ni con oro, sino a precio de su sangre. Y ese Cristo que está ahí me recuerda eso, lo que yo soy, lo que me ama y cuánto valgo yo. Muy bien. Para terminar, importante, muy importante, la ubicación dentro del templo. Hermanos, vean, ahora que fue la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, ¿verdad? Que estuvo el Santo Padre Francisco. Cuánto la gente se aglomeraba y todo, acercándose a la calle, aunque sea para verlo pasar, ¿verdad? Y está bien, yo también lo haría. Dichosos que pudieran. Sí, claro. Yo hubiera deseado estar ahí, ¿verdad? Pero es importante buscar siempre los lugares cercanos, ¿verdad? Cuánto más en Eucaristía, que va a estar presente a aquel al cual el Papa Francisco representa en esta tierra,
¿verdad? Va a estar presente nuestro Señor en persona. Entonces, qué importante es llegar al templo y buscar una ubicación que me permita estar cerca de eso, que me permita ver todo lo que ahí acontece, que me permita escuchar bien lo que ahí se dice, lo que se lee, lo que se proclama, lo que se predica. Todo, escuchar bien y ver bien. Porque a veces hemos visto gente, por ejemplo, en San Juan de Dios, la parroquia, ¿verdad? Usted entra, está el atrio del templo, ¿verdad? Y la gente se queda ahí como contra una pared, y la gente está aquí, en la pared, ahí viendo la pared. Ya está ya la Eucaristía, el celebrante, y la gente aquí contra la pared. No, hermano, ubiquemos en un lugar que nos permita contemplar, escuchar, participar activamente de la celebración. Ubíquese bien, no se quede allá afuera. Si usted llegó y no había campo, no había espacio, bueno, no quedó de otra. Pero hermanos, si tenemos el tiempo, la dedicación y podemos hacerlo, busquemos siempre los mejores lugares, las bancas más cercanas al altar. ¿Por qué? Porque inclusive nos evita las distracciones, nos evita estar pensando en un montón de cosas y viendo lo que no tenemos que ver. Exacto. Entonces, busquemos estar cerca del altar para ver, para participar, para escuchar como tiene que ser. Y nuestra actitud, desde que entramos al templo, como lo dijimos, tiene que ser una actitud de recogimiento, de meditación, de oración, pero también de alegría y de disposición. Amén. Porque hay gente que entra al templo, y yo siempre lo digo, ya para terminar, don Mario, lo último, ¿eh? Yo siempre lo digo, existe el fenómeno de la puerta del templo. Eso está, mire, mi estudio, mi centro científico de investigación, ¿verdad? De Quirios Radio y su programa Esta Nuestra Fe, ha descubierto eso. El síndrome de la puerta del templo. Es increíble, la gente viene de la calle y si me venga ahora, sí, nos vemos, ¿verdad? Y todos hablan hasta por los codos. Pasan a la puerta del templo, hermano, y se apagan, porque aquella hermanita que fuera del templo hasta por los codos hablaba, entra al templo, hermano. Y ponen cara Y de allá vigil. están, levantemos el corazón. Tenemos levantados al Señor. Oremos y oren. O sea, como que no es conmigo la cosa, o sea, como que me apago. Está bien, yo entro al templo y entro en un ambiente de oración, de meditación, pero no me apago. O sea, yo entro y estoy atento, saludo al hermano, contemplo el lugar, experimento la presencia de Dios desde que entré, ¿verdad? Entonces entro en una disposición, en una alegría. No llegar al templo y apagarme, me hago un puñito, ahí la gente se hace un puñito ahí. No, hermano, natural, es la casa de nuestro Padre, es la casa de nuestro Dios y Padre Celestial, donde me reúno con mis hermanos a celebrar, a festejar, a compartir. Entonces, actitud de oración, pero también de alegría. De hecho, sobre eso es todo, importante. de disposición. Celebramos Santa Misa. Ajá, y de disposición. Bueno, así muy por encima, muy rápidamente, o sea, el tema da para mucho más, las partes del templo, ¿verdad? Pero yo creo que ya por lo menos queda un poquito claro. Un poquito claro, ¿verdad? Pedirles por favor con las bancas, recuerden, las bancas tienen un reclinatorio, eso se llama reclinatorio, es para reclinarse, no es para que pongamos los pies ni los zapatos, ¿verdad? No es para que me encaramos. Y su reclinatorio es para eso, para que nos reclinemos, ¿verdad? Nada más, para ponernos de rodillas únicamente. Muy bien, terminamos saludando a don Orlando de nuevo, a Fonseca Valverde, que está en sintonía también, a Cristina. Saludos, Cristina, Dios me la bendiga mucho, ¿verdad? Y a todos los que estuvieron en sintonía, ya saben, nos pueden encontrar también en YouTube. Comparta el programa aquí también en Facebook Live, compártalo para que lleguen muchas más personas. Nos vemos de hoy en 8, si Dios lo permite, don José. Muchas gracias por la oportunidad y no, esperamos que esté siendo de mucha bendición para todos y cada uno de ustedes. Y recordarles de nuestro comedor infantil, Belén Casa de Pan, muy importante. Si usted quiere colaborar con nosotros, tenemos un comedor infantil donde damos de comer a más de 20 niños de la López Moteos, aquí en una zona de conflicto, de alta necesidad. Si usted gusta comunicarse, comuníquese al 506-8540-2450. 506-8540-2450. Que Dios le bendiga y muchas gracias por la oportunidad. Buenas noches a todos, bendiciones.